Se le perdió la tesis, qué cosa curiosa, ¿no? Es raro que se pierda una tesis, pero bueno. Y el presidente de la Junta notifica, ¿no? Así, voto unánime de 6. Y en la primera discusión jurídica, ¿son 6 o 7? A eso se queda para los juristas. ¿Por qué el Banco Central ha permitido que el dólar se aprecie de esta manera? Eso perjudica a los exportadores, beneficia a los importadores, no es lo que conviene para un país, la situación del Perú. ¿Qué es eso? Ese dinero para las municipalidades en campaña electoral. Eso es lo que está haciendo. Es un despropósito, eso contribuye al déficit fiscal probablemente. ¿Es conveniente que un país que tiene tantas necesidades tenga tanta reserva que no se está utilizando? Hola, bienvenidos a una nueva edición de programa Causa y Efecto, siempre con la coparticipación, la conducción de César Gutiérrez. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Daniel, semana movida, Semana semana de movida. Justicia TV. Esto toca Exactamente. Justicia TV. Así Vamos que a yo ver, creo que vamos a empezar por ahí, ¿no? de la semana pasada hablamos, pero un poquito de esto, la ex fiscal, no sé si ex fiscal o fiscal ahora, ya no sé, Patricia Benavides se presentó en la fiscalía reclamando su puesto de fiscal suprema de la nación, porque la Junta Nacional de Justicia la había habilitado para ser fiscal general. Pero la Junta Nacional de Justicia era la que la había sacado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Qué está pasando ahí? Hay que remontarse a su nombramiento, Daniel, que es una Junta Nacional de Justicia diferente a esta. Ya, Esta Junta Nacional de Justicia se hereda de la época de Vizcarra, la que nombró a ella. Fíjate, la que lo nombró a ella. Y esta Junta Nacional de Justicia fue relevada por una selección que hizo Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y que ha sido cuestionado por organismos internacionales por falta de transparencia. Pero ella esa fue es la que elegida, está vigente ahora. es la que está vigente, la que la nombró nuevamente fiscal de la Nación y fiscal suprema. Sí, pues. Entonces hay que remontarnos a la primera designación como fiscal suprema que la llevó a ser fiscal de la Nación. Esa Junta Nacional de Justicia de la era Vizcarra la acusaron de caviar, ¿verdad? Y esa junta que la acusaron de caviar es la que no la nombra ella como fiscal supremo. Con unas omisiones horribles, porque ella dice, porque es requisito tener magíster y doctorado, y Claro. dice que tenía de alas peruanas, que se le había perdido las tesis. Se le perdió la tesis, qué cosa curiosa, ¿no? Es raro que se pierda una tesis, pero bueno. Se traspapeló la tesis. Pero Entonces, habrá estado seguramente en la universidad buscando, la habrán encontrado, ¿no? no, nunca, nunca la he Tampoco. encontrado. Justamente una intervención a las peruanas de Rafael Vela como Ajá. fiscal de lavado de activos, y eso le costó la pelea de Rafael Vela con ella, porque dicen que la intervención fue justo a través de ubicar la tesis, que no lo ubicaron, ¿no? Entonces, esa Junta Nacional de Justicia que se hizo de la vista gorda con respecto a sus títulos es la que la nombra. Entonces la pregunta era si era pro caviar, ella también, me imagino, porque tiene una gran relación con Rafael Vela, cosa que consta hasta en archivos fotográficos. Hay reuniones en restaurantes de ella con el abogado José Luis Aullón, muy llegada a ella, y Rafael Vela. Es un hecho conocido. Entonces ella Mm. entra en esa condición. Pero cuando está en la Fiscalía de la Nación, se transforma y comienza a arremeter contra Pedro Castillo. Ella denuncia a Pedro Castillo, ella pretende darle una acusación que no podía investigarlo, pero no podía acusarlo, pretende hacer eso, luego coordina con el señor Colchado, capturan al señor Salatiel Marrufo, le pagan una declaración, lo pone en evidencia a Pedro Castillo, y en base a eso Pedro Castillo intenta dar golpe de Estado y ella lo detiene. Entonces, el amigo Philip Butter, después de esto, dice que ella no es la personaje del año, sino la personaje de la década, ¿no? Por haber hecho de Pedro Castillo. Hasta ahí ya había habido una transformación. Billy La que, Butter, voy a una dirección nomás, es candidato a la presidencia, ¿no? claro, entonces,
Entonces, había habido pues un cambio, ¿no? De una junta pro caviar que la nombra, omitiendo documentación, y ahora se convierte contra los caviares. Esa es un poco la lectura. Y bueno, en el ejercicio del cargo hace pues una barbaridad, ¿no? Que es destituir a fiscales que están investigando a su hermana a su jueza, que hermana. está relacionado con temas de narcotráfico. Pero aquí hay cuestiones de forma y de fondo, ¿no? Porque, a ver, lo de forma no es poco, porque que la Junta de Justicia nombre como fiscal a una persona que tiene que tener doctorado como requisito y que no puede demostrar que tiene doctorado porque dice que se le ha perdido la tesis y que en la universidad también se ha perdido, lo cual es francamente absurdo. Ya es una falta, digamos, Por ya la supuesto, Junta de Justicia está en falta por haber hecho ese nombramiento. por Y, supuesto. y lo otro, bueno, era ya que destituir al fiscal que está investigando a su hermana, que creo que está investigada por narcotráfico, ¿no es cierto? Algo Claro, así. en relación de haber liberado como jueza narcotraficantes y Narcotraficante. y de haber sido sindicada desde un desbalance patrimonial. De Ya, eso trataba. Destituyó a la fiscal que le está investigando. Entonces, la Junta Nacional de Justicia que la había elegido ahora remete contra ella. Y el Congreso, que ahora estaba con ella, porque había ido contra Pedro Castillo, pretende destituir por tema de edad a la Junta Nacional de Justicia de edad que la habían nombrado ahí. Y ahí comienza una carrera de plazos. ¿Quién mata a quién en más breve tiempo? Entonces la Junta la destituye y ella en el día que le están destituyendo y acusando, para, digamos, investigándola, ella sale y denuncia a Dina Boluarte por las muertes durante las protestas del año claro, 2022-2023. Ella claro. las denuncia. Bien, total, luego el Congreso destituye a varios miembros de la Junta Nacional de Justicia anterior y se nombra a José Gutiérrez, que va a ser el encargado de seleccionar a la nueva Junta Nacional de Justicia. En esas circunstancias, ya no hay Junta Nacional de Justicia que la nombró, ya no hay Junta Nacional de Justicia que era pro caviar, según ellos, y ahora había una nueva Junta Nacional de Justicia, pero que en la vida estaba suspendida. Esa era la foto. Y Ah, luego bien, esta señora, pero un poquito, para hacer memoria, es la que viajó con la señora Boluarte a ver al Papa, ¿no? claro, claro, pero ¿No es no cierto? solo eso, Daniel, porque dentro de estos líos de ella, se presenta para la institución de Pedro Castillo, una pieza fundamental fue el caso de Zoraida, perdón, de, de esta señora que tenía propiedades y que había hecho compras mobiliarias a, ¿cómo se Sí, llama?, sí, sí, Centenario, sí, sí. ¿no? Ella viaja a los Estados Unidos, mira todo lo que se olvida hoy día. Viaja a los Estados Unidos, a Miami, a interrogar a la investigada. Y cuando investiga, cuando le da una declaratoria, va con una laptop. Y la laptop supuestamente se la roban en la puerta de un restaurante. Mire ese antecedente. ¿Ah? Todo eso se olvida hoy día. Y ahora es notable, ahora merece ser fiscal de la nación. Todo lo que ha pasado se olvidamos. ¿Y ¿No? con qué argumentos la Junta Nueva de Justicia la restituye? Que dice, eso es un tema importante, ¿no? El caso dicen que la vía rápida de la Junta Nacional de Justicia anterior violó digamos, debido proceso. Ese es el argumento. No sé si realmente ha sido así, pero están en una lucha contra el tiempo, ¿no? Y el tema que estaban mencionando del interrogatorio en Miami había sido a Sada Goray, que fue una pieza Sí, fundamental en la sí, sí, caída de Pedro Castillo. claro. Entonces, esta junta dice, el debido proceso no fue respetado y lleva a la señora al estado original. O sea, la pongo como fiscal suprema y como fiscal de la nación. Y combina a la fiscal anterior, a la actual, que deje el cargo. Entonces, la pregunta es, pues,
Primero, cómo es que se vota en la Junta Nacional de Justicia para esta decisión? Y ahí viene una discusión. Son 7 miembros. Deben votar los 7 y deben unanimidad los 7. Y salió una interpretación que dice que basta con 6, porque uno no asistió, que fue Francisco Tábano. Entonces, la unanimidad de 6. Y el presidente de la Junta notifica, ¿no? Ha sido voto unánime de 6. Y en la primera discusión jurídica, ¿son 6 o 7? A eso se queda para los juristas. Por supuesto que sea verdad los 6, Daniel. Si es verdad los 6, Dele Espinosa replica y dice, perfecto, presidente de la Junta de Justicia, remítame el acta con la firma de los 6, cosa que no se remitió hasta la fecha. A la fecha. Entonces, probablemente no haya las 6 firmas. Bueno, eso está en No curso. si no remiten es como el diploma que no existe, pues. Si no Claro, remiten es que no existe. entonces, de hecho, ahí había un tema por Pero zanjar. ¿qué, cuál es el trasfondo de esto? Porque ahí hubo, pues, se presentó la policía, intervino el Ministerio del Interior, que Es la que, es sacamos que a la actual a la fuerza. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué ya, intereses hay detrás de esto? mire, justamente para arribar eso, yo había mencionado que la fiscal Benavides había acusado a Dina Boluarte justo cuando estaba iniciando la investigación y la destituyen. Ahora, ¿quién han sido los defensores de ella? El premier, el director de la policía, el presidente del Congreso, que han sido sus defensores diciendo que debe ser restituida. La pregunta es que estaba esperando el gobierno a través de su premier que ahora exonere a Dina Boluarte. Hay un primer interés ahí. Claro. Y entonces, esa es la pregunta pertinente. Creo que venía como moneda de cambio, puede exonerarla. Creo que por ahí va. Y por eso la pugna. Y tenían miedo que el Espinosa, que ya ha denunciado a la actual presidenta de la República, también la está investigando, también ya no la quieren a Delia Espinosa porque está investigando. Y además está investigando el actual fiscal de la Nación, el señor Santibáñez, que había sido ministro del Interior, que había enfrentado a la fiscal de la Nación, se negó a entregar su celular y hoy día, después de ser ministro, es una persona muy cercana a Dino Boluarte. Entonces, el oficialismo investigado, el propio Eduardo Arana, investigado por el actual fiscal, ya no les gusta. Entonces, ¿qué están defendiendo? Cambien esa fiscal que está siendo hostil y vengan al anterior. Es el tema de fondo. Pero entonces detrás de esto están los grandes intereses económicos, pues César, porque Ah, y justo que mencionas eso, Daniel, la derecha peruana se alineó. exactamente, pues porque Dina Boluarte no es más que una defensora intrascendente ella de los grandes intereses económicos, porque no hace nada para cambiar la situación. Entonces obviamente no quieren que se vaya. Pero como dice Chapulín Colorado, Delio Espinosa dice, no contaban con mi astucia. Y Delio Espinosa presenta una acción de amparo en la cual dice, suspéndala, porque, ¿cómo se llama? Porque ella está en un proceso penal. ¿Y cómo va a tener una fiscal que está en un proceso, investigado un proceso penal? Va a ser una especie de conflicto de interés. Y el juez admite la denuncia y saca la resolución diciendo, la suspendo por 24 meses. Ahora, Entonces, ella va a terminar su cargo de todas maneras el 30 de junio, el 2 de julio, algo así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos suponer que entre ahora y eso que son días, iba a denunciar formalmente a Dina Boluarte o iba a emitir una sentencia? ¿Qué cosa? pues es que es Por otro algo tema, sería esto. pues. A ver, anteayer escuché a Lucas Gersi, hijo de Enrique Gersi, decir, no, esto es una pelea de orgullo, simplemente es el orgullo de restituirle. No, 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 no. Es que No. había otra teoría, pues. La teoría era, una vez restituida, tenía una teoría de poder alargar el plazo por todo el tiempo perdido, que había sido suspendida. Cosa que ha sido admitida esta mañana por una persona que dijo que el horizonte está el 2 de julio, que es el doctor Humberto Abando.
Esta mañana hubo una conversación, una entrevista con Fernando Carvalho y dice, no, ahora he cambiado de opinión. Yo creo que hay que restituirle en el tiempo que estuvo perdido. Esa es la verdadera razón. O sea, entraba y inmediatamente presentaban a un alegato, alambicado legalmente, y decir, no, se queda un año más, año y medio más, el tiempo que está fuera. Y ahí puede ser cualquier cosa. Ese era, ese era Pero el plan. en resumen, están queriendo hacer o están haciendo lo que les da la gana, ¿no? Pero ha sido frustrado, Daniel, porque Pero la felizmente. resolución del juez, y hay una disputa entre abogados. El abogado procesalista de la fiscal nacional es el señor Juan Peña, y él ha salido a decir, acato la decisión ¿cómo se llama? Del Poder Judicial, y él también dijo, yo creo que la Junta Nacional de Justicia debe exhibir el documento con las 6 firmas. Y ¿Y por también qué? debe ser Porque, investigada, ¿no? Debería ser investigada, porque ¿por qué ha claro, hecho? entonces, ¿por qué dice eso? Porque perdió protagonismo a la aparición en última hora de Humberto Abante. Entonces se generó también un lío al interior, donde el propio abogado estaba casi en línea con la oposición. Pero el producto final está suspendida 24 meses, se le pasó el plazo para restituirle en el extremo, se ha restituido como fiscal suprema, pero no como fiscal de la nación. Muy bien, o muy mal, pero bueno, así están las cosas. Pero en todo caso, felizmente no prosperó esa intentona casi de golpe, ¿ah? Casi de golpe Por supuesto, era estaban un haciendo. ataque en búsqueda de impunidades. Yo Exactamente, lo exactamente. calificaría así. Muy bien, así terminamos esta primera parte. Sigue ¿usted qué opina? Y volvemos nosotros con la segunda parte de este programa. A la fecha hay más o menos 42 o 43 partidos inscritos para las próximas elecciones, lo que significa que es probable que hayan 43 candidatos para las próximas elecciones generales, candidatos para la presidencia de la República. El Perú es un país complicado. Por más que se diga que las cifras macroeconómicas están bien, el Perú pasa por muchos problemas y no tienen viso de solución pronta. Se necesita mucha capacidad, mucho conocimiento y mucha inteligencia para manejar este país. Sin embargo, en esta situación es cuando aparecen 43 personas que creen tener capacidad, condiciones y todo lo que se quiera para dirigir los destinos del Perú. Creo que esto es algo que no sé cómo calificar, tal vez podría ser incluso corrupción, porque también es corrupción hacer algo para lo que uno no está preparado. Pero en todo caso creo que corresponde a los votantes, a los electores tomar conciencia de todo esto. No es posible que personas que algunos conocemos, no doy nombres, que no tienen mayores pergaminos para para manejar algo simple, se sientan en condiciones de manejar el país y que la gente vote por ellos. Hay que tener conciencia de esto, este es uno de los problemas del país, ya lo sabemos, y ojalá que en los próximos programas podamos hablar más de estos temas, incluso entrevistar a los posibles candidatos para ver realmente qué condiciones tienen. Es un tema delicado. ¿Usted qué piensa? Terminó todo el lío que hubo en Medio Oriente y se esperaba, se especulaba que el precio del petróleo se iba a disparar. Bueno, había muchas posibilidades, si es que esto llegaba más. Pero incluso en los momentos más fuertes de la disputa que hubo, el precio del petróleo se mantuvo bastante estable, digamos, llegó a subir hasta $76, pero de ahí no se movió. Y cuando de esto terminó aparentemente con un cese al fuego, el petróleo ha bajado de una manera importante. Ahora, ¿esto significa que hay exceso de oferta en el mercado, que manejan que los especuladores que negocian con petróleo saben más de lo que nosotros sabemos? Porque es llamativo.
es llamativo que el precio del petróleo no se haya movido en nada, prácticamente muy poco durante todo este periodo. Claro, había dos elementos con los cuales se especulaba de la variación del precio. La oferta exportable del productor Irán. La oferta exportable de Irán es 2,9 millones de barriles por día. Claro, Es el 2,9% de la demanda mundial, claro. que tranquilamente puede ser cubierto por Arabia Saudita o en todo caso por Rusia o ambos, que ya han hecho amagos de subir la producción y el precio se cayó. Pues se cayó alrededor de $60 por barril. Y el otro es el tránsito que va por el estrecho de Hormuz. Y ese tránsito era 20 millones de barriles diarios entre crudo y líquido gas natural. Bueno, no ha ocurrido eso, pero de hecho, los que analizan y timbean en la bolsa, lo que hicieron fue un alza previa a todas estas decisiones. El petróleo, cuando ocurre estos hechos, está alrededor de $62 por barril, y como tú bien has dicho, sube a 76. Viernes pasado estuvo a 76. Y cuando parecía que el conflicto se radicalizaba del viernes hacia el lunes, comenzó a bajar. Y el lunes está en 70 y tantos, y está en 65. Entonces, de hecho, ya los especuladores, los que ven lo que ocurre en el mercado, oferta, demanda, posibilidades de recorte de oferta, veían que no iba a ocurrir. Pero en paralelo había pues declaraciones catastróficas del caso de JP Morgan. Va a llegar ¿cómo se llama? A más de $120 Más el de sí, barril, claro, que claro. financia al TAI también. Y en el Perú, el despistado del canciller, Chalet, ayer llegó el barril estaba por 66 y había bajado. Dice, vamos a tomar medidas en la eventualidad que el precio sube, cuando la cosa está completamente solucionada. Entonces, los especuladores parece que jugaron bien sus cartas. Es más, fueron críticos. De la gente que comenta en bolsa en España decía que está hablando, Financial Times, que está hablando, y JP Morgan quiere asustarnos. El mercado ya descontó eso y el precio es $76 por barril. Ahí llegó. En el caso peruano, a mí es importante, yo escribí que entre junio del 2023 y marzo del 2025 el precio internacional de la formación de precios peruanos estuvo en $80 por barril y no pasó nada, 80. Entonces, ¿qué tanto nos preocupamos si estamos en casi un límite de 76 y hemos convivido de junio del 2023 a marzo del 2026 con un precio de 80? Y a partir de marzo es que bajó al nivel de 70, 60 y la escalada final fue la semana pasada. Entonces, especula. ¿Y por qué se especula? Porque salió el presidente de Perú a hablar, uy, se viene la catástrofe, Perú la salvación del mercado. Por eso el gobierno, empezando por el canciller, se compró el discurso, parece que no era el periódico, y al final salió a anunciar una cosa extemporáneamente. Eh, sí, los mercados internacionales en realidad estuvieron bastante tranquilos, incluso la bolsa de Estados Unidos no varió de manera importante, subió un poco el precio del oro, pero los bonos norteamericanos subían y bajaban. No había un gran movimiento de bursátil que uno diga haya producido un evento importante. La bolsa estaba bastante tranquila para lo que estaba pasando y lo que se esperaba o lo que se pensaba que podía pasar. Pero hay un tema que me preocupa y lo quiero poner sobre la mesa, que es el tema del tipo de cambio en el Perú, César, porque el tipo de cambio en el Perú ahora está en 3,58 y en la cotización de hoy 3,58 ahora. Yo entiendo que esto se debe a que el dólar norteamericano se está depreciando y entonces la moneda peruana se tendría que, teóricamente se aprecia porque, pero eso es lo conveniente que el dólar se aprecie. Yo creo que incluso el dólar a 3,76 ya está sobrevaluado, por más que se vea que hay equilibrio y lo que quieran decir, yo creo que está sobrevaluado. El Perú se ha vuelto muy caro, dólar. ¿No era la oportunidad por lo menos de recuperar un poquito de competitividad manteniendo el dólar? ¿Por qué el Banco Central ha permitido que el dólar se aprecie de esta manera? Eso perjudica a los exportadores, beneficia a los importadores. No es lo que conviene para un país, en la situación del Perú. Se dirá, bueno.
pero en Europa estaban peor ya, pero Europa no se compara con nosotros. En comparación con el euro, el dólar está en 1,16 cuando estaba en 1,02, 03 o por ahí. Pero en el caso del Perú, yo creo que el Banco Central debió haber tomado medidas para que esto no suceda. No sé qué opinas tú. Por supuesto. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Propaganda que hemos incrementado significativamente las reservas, a cerca de 87.000 millones de dólares. Claro, de esos 87.000, más o menos el 70% es lo que le llaman posición de cambio, o sea, la cantidad de dólares necesaria para poder jugar en el mercado con el tipo de cambio. Se ha dejado que se caiga, aumenta reservas, el dólar se abarata, como bien dicen los exportadores, los productos resultan caros. Sus costos en soles debido al tipo de cambio, con tipo de cambio baja, el precio en dólares de su producto sube. Y en el peor momento, por ejemplo, en el caso de Perú, que exporta a Estados Unidos, y hoy tenemos un arancel de 10%. Un tipo de cambio estable, inclusive, el arancel 10% encarece el producto peruano en Estados Unidos. Baja la demanda. Y ahora con un dólar, digamos, mucho más barato, sube más el precio, la demanda cae y solamente tenemos los aranceles. Claro, porque Eso beneficia al Estado. el efecto combinado del tipo de cambio apreciado y los aranceles nuevos que tenemos es de 15%. O sea, el Perú ha perdido competitividad en un 15%. Yo no sé a quién beneficia esto. Si ya se estaban quejando por los aranceles de 10% que se han puesto, se quieren poner, bueno, ahora se debería quejar más. Ahora, un tema que aquí un tema de discusión es las reservas internacionales del Perú están en 80.000 millones más o menos, ¿no es cierto? 87 ya. 87.000 millones, ya estamos cerca de 90. Es un país que tiene 30% de pobreza, 75% de informalidad, se da el lujo de tener 87.000 millones guardados o ganando un poquito de interés, cuando parte de ese dinero podría ser usado para dinamizar la economía, para mover, para industrializar el país, etcétera. Todo esto viene de los 90, porque todo esto fueron imposiciones que se hicieron en los 90 para que los bancos centrales fueran independientes y pudieran pagar la deuda. No hay otra explicación. Pero en todos los países casi se ha aplicado esta medida de independizar al Banco Central, que es estatal, pero el dinero es de él y no lo comparte con nadie más, que es, en mi opinión, bastante absurdo. Este, no sé hasta qué punto este tipo de políticas son beneficiosas. Me parece que son esquizofrénicas, porque es como una familia que está pasando hambre, pero tiene 100.000 soles en el banco que no los quiere tocar. No sé qué opinas tú. Mire, y las variables que tiene para jugar el Banco Central son, por un lado, la tasa de interés que puede bajarla. Y la segunda medida que puede tener es bajar el encaje a los bancos, es decir, que los bancos tengan más disponibilidad para el crédito, y eso reactiva la economía. Pero, si no es cierto, es un mérito tener una moneda estable. El tema económico, cómo funciona esto, la verdad no es dinamizador de la economía. Y un tema adicional ahora que has hablado del oro, Daniel. ¿Hasta qué punto solamente tener reservas en dólares es conveniente? Cuando se ha preguntado a qué se debe la disparada del oro a nivel internacional, cuando comparas el precio promedio del año pasado versus ahora, el incremento ha sido casi 50% del oro. Eso es más demanda. Y entonces la respuesta está que no solamente las transacciones están haciendo la bolsa de Londres, China, la bolsa de Shanghái, está comprando harto oro. Entonces, los bancos centrales han sido entidades que compran oro como un activo de refugio. El Perú se está negando a eso. De repente valdría la pena de tener también en relaciones internacionales oro, porque el dólar depreciado, capacidad adquisitiva menor para poder hacer transacciones. No, Es de un acuerdo. tema que hay que discutir. Podría ser diversificar las reservas. Las reservas internacionales en general están básicamente en dólares, pero también hay un poco de oro, también hay un poco de otras monedas, derechos especiales de giro, etcétera. Lo que yo planteo, y solo lo pregunto, no estoy proponiendo nada, es, ¿es conveniente que un país que tiene tantas necesidades tenga
tanta reserva que no se está utilizando. A ver, no estoy proponiendo que se gasten como locos, tampoco, ese es de un extremo a otro, hay muchas, una escala grande, pero podría verse la manera de, sin perder esas reservas, utilizar como crédito, aunque sea como garantía, esas reservas para llevar horas que tanto necesita el país. Me parece que tener 80.000 millones de dólares ahí prácticamente congelados y decir, mira qué estable es nuestra moneda, pero cuando al mismo tiempo tenemos problemas no solo económicos, sino sociales graves, es un contrasentido. Claro, y por eso decía, ¿qué mecanismos tiene antes de sacar dinero? La tasa de interés y el encaje bancario, que usted da liquidez al mercado. Podría hacer eso. Bajan eso un poco las reservas, pero dinamiza la economía. Pero los bancos centrales se han vuelto bien duros, no solamente peruanos, con respecto a bajar la tasa de interés, darle más liquidez al mercado. En Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal se ha dejado a bajar la tasa de interés y lo que ve en camino es su cambio. Ya se anunció su cambio. Va a dejar que termine su mandato, pero se está anunciando previamente el sucesor y las políticas del sucesor. Entonces, la inflexibilidad en el manejo de las tasas de interés para dar más liquidez al mercado se ha vuelto una constante mundial, ¿no? El Perú como que lidera esa constante. Eh, Chio, es un tema que merece mucha discusión, ¿eh? En una época, ¿verdad? Que fue negativo, los resultados fueron negativos cuando el Banco Central financiaba completamente al gobierno. No se trata de regresar a eso, pero tampoco creo que esta posición, que es totalmente opuesta, de que el Banco Central, que es un organismo del Estado, pero que tiene el dinero del Estado y no lo puede, el Estado no puede usarlo, de ninguna manera, bajo ningún concepto, creo que es algo que merece una discusión. Esta es una discusión que se tiene a nivel internacional, ¿ah? Las posiciones de las Claro. reservas y de los bancos centrales es un tema de debate internacional. No es algo que estemos inventando acá, pero bueno, yo creo que es uno de los temas que se tiene que tratar de todas maneras. Si se va a ir a un cambio, si se quisiera ir a un cambio de política económica, que creo que el Perú la necesita a gritos, sería un tema a tocar, sea que sea lo que se decida. Eh, Y Daniel, ya que hablas de ese tema, el tema del déficit fiscal es importante, el gasto inútil. Y a mí me sorprende que el señor Pérez Reyes haya alterado el Foncomún. O sea, el IGB 18 tiene 2 puntos de impuesto de promoción municipal, que es el Fondo de Conversión Municipal, plata para la municipalidad. Mediante una ley de Congreso le he quitado 2 puntos más al IGB. O sea, hoy día el Fondo de Conversión Municipal es 4% y 14% es el IGB. Entonces, ¿qué es eso? Ese es dinero para la municipalidad en campaña electoral. Eso es lo que está haciendo. Es un despropósito, eso contribuye al déficit fiscal probablemente, ¿no? ¿Cuánto tenemos de déficit fiscal ahora proyectado? 2,8, pero hay que recordar que el año pasado llegamos a 3,6. Se esperaba que este año se pusiera como meta 2,2. Se ha dicho 2,8, pero difícilmente se va a cumplir. Yo creo que no va a estar arriba del 3%. Ok, así llegamos al final del programa, César. Vamos a ver qué pasa durante la semana. Siempre pasan cosas, siempre hay muchos temas que comentar. De manera que nos vemos en el próximo programa. Un abrazo para todos. Chao. Que no olviden suscribirse y darnos like, que nos da apoyo. Bien, perfecto. Chao. Nos Chao. vemos.